¿Cómo se ve esa gráfica? No, nadie. Una recta con pendiente. Ajá. O sea, una cosa es F, ¿no? Si ustedes quisieran graficar a la F, estoy en el 0, 1. Entonces, ya sabemos muchas cosas sobre este conjunto, porque este conjunto sí nos dio tiempo de estudiarlo allá cuando todos estábamos en ciencias, ¿se acuerdan? ¿Qué sabemos de este conjunto? A ver, díganme todo lo que saben de ese conjunto. Medida cero, ajá, contenido cero. Sí. ¿Qué más sabemos? La cardinalidad, habíamos estudiado la cardinalidad, ¿se acuerdan? Es integrable, ¿qué? La cardinalidad es como la de R, eso sí. Integrable, Cantor es un conjunto. Podemos discutir si una función es integrable en ese conjunto o no, o en el complemento de ese conjunto, pero no tanto que sea una función integrable. Ajá. Entonces, ¿qué, Daniel? Ajá, la integral vale lo mismo. Entonces, F, si ustedes quieren dibujar a F, ya saben que en los fuera de Cantor son intervalos, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, aquí me van a quedar, a ver si se logra ver la idea. Aquí me van a quedar puntos, todo eso va a ser Cantor. Y en esos puntos la función vale un noveno. Si esto es 1, pues no sé, un noveno anda por aquí, supongan ustedes. Y entonces todo eso va a valer ahí, una constante. Y en todo lo que no es Cantor, va a valer x cuadrada. O sea, vamos a tener como, imagínense así como pequeños intervalitos. Ay, esto se ve más recta que cuadrada, pero la idea es que es cuadrada. Esta, ¿no? Este es x cuadrado. Esta es la f. Pero yo la que quiero que me digan es quién es la integradora. Ajá. Pero díganme primero si tiene sentido que yo intente dibujar esta. Quiero dibujar la integradora. Entonces, primero díganme si la integradora existe. ¿Alguien más no me ve?
¿O solo David no me ve? Va. Entonces, quiero que me digan cómo es esta. Primero, ¿tiene sentido preguntarme por cómo es esta? ¿Esta existe? Esta es la integradora. ¿Esta existe? Sí, sí existe. Existe podemos usar el resultado que ya decía Daniel, o podemos usar el de medida cero, ¿no? Es decir, si un conjunto perdón, si una función es continua en un conjunto excepto en un conjunto de medida cero, entonces esta es integrable. Ya sabemos que esta es integrable, ajá, como dice Jonathan, porque el conjunto de discontinuidades es de medida cero. Y entonces esta tiene sentido preguntarnos por ella. Ahora sí, díganme cómo es la regla de correspondencia de esta. Y una vez ya me pueden decir eso, ¿no? A ver, f de x es igual ¿a quién? Tendría que ser x al cubo entre 3 si x no está en Cantor. Y tendría que ser un noveno de x si x está en Cantor. O sea, otra vez, si estoy en el 0, 1, aquí, entonces supongan que todos estos rositas, si se alcanzan a ver, son imagínense los que son los elementos de Cantor. Entonces, si tengo que esto vale 1, entonces tengo, por aquí está un noveno, y entonces a esto se le asigna esto que tiene una pendiente un noveno, o sea, tiene que ser algo así. Y en todos los demás pedazos tengo x al cubo sobre 3. O sea que el 1, lo más tendría que acercarse, cuando me acerco a 1, tendría que acercarse a un tercio. Supongan ustedes que esto es un tercio, entonces tendría que ser algo así. Pero aquí sí hay segmentitos. ¿Están de acuerdo? Esta es esta. Ahora díganme, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo se ve esta? ¿Se ve continua? O sea, ¿es continua es todo esto? ¿O es así con hoyitos? O sea, aquí estoy intentando graficar esta si me fuera siguiendo nada más esta regla de correspondencia. Pero ¿cómo queda la gráfica? ¿La gráfica tiene así hoyitos? Les pregunto. La gráfica es continua. Ajá, no tiene hoyitos. Entonces es más como esta. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿qué sabemos de esta? De hecho, ya habíamos probado, habíamos demostrado, o lo demostraron con Marco, no me acuerdo, que esta, si existe, esta siempre es continua, ¿no? Entonces es más así, como esta que dibujamos.
Y apenas estamos en la grafiquita. Díganme, tienen que señalar dónde F, dónde esta es derivable. Entonces, ¿en todos lados? ¿Por qué? Ahora díganme un argumento. Jonathan, estamos en el 0,1. Entonces supongo que te refieres a en todo 0,1. ¿Qué dice el primer teorema fundamental? ¿Alguien se acuerda del primer teorema fundamental? Ajá, su integral es x al cubo sobre 3. Eso sí, pero a ver qué dice el teorema fundamental. A ver, se los anoto. Primer teorema fundamental de cálculo. Dice que sea f integrable. Pide que sea continua también, Yadira. Ajá, ahí está la clave, ¿no? Bueno, déjame lo acabo de anotar y ahorita voy a eso. Entonces, si f es continua en C del intervalo cerrado AB, entonces f es derivable en C y la derivada es esta. Entonces tengo que fijarme más bien en dónde esta es continua. Y dónde es continua, no es en todo el 0,1. Esto es recordatorio, es repaso. En adelante lo tienen que poder manejar al derecho y al revés, acuérdense. En donde f es derivable. En todos lados. ¿O dónde? Y de una vez díganme en dónde pasa que f' de x es f de x. ¿Esto pasa siempre? Ajá, pasa en el conjunto de Cantor, ¿no? Entonces la respuesta es en el 0,1 menos Cantor. Y en el 0,1 menos Cantor pasa esta igualdad por el primer teorema.
Y ya nada más les falta decirme, sí, solo les falta decirme si tiene primitiva. Y la respuesta es que no, dice Jonathan. ¿Por qué? Bueno, yo también digo que no, pero ¿por qué? ¿Cuál era la definición de primitiva? Ajá, eso. Eso que ya dijo Silvia, o Jonathan, o Daniel, o Efraín. ¿Va? ¿Está bien? Entonces ya tienen la C. Y así igualito es la A y la B y la D. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? Ah, y entonces, ¿cómo fue la regla de correspondencia de esta? ¿Está bien así? Pregunta, ¿está bien esa regla de correspondencia? No. ¿Cómo debió quedar? Ajá, esta no. Buenos días. Hola, Soy Silvia. Tengo una pregunta. dime Silvia. Eh, es más que nada sobre cómo desarrollar mi justificación en los ejercicios que sí tienen asterisco del uno, de los que van de los reales a los reales. Sí. Mi pregunta es si hay como tal, el intervalo no es abierto, pero mi pregunta es si debo de analizar los casos en los que alfa es mayor que x y que x es mayor que alfa, o lo tomo en automático que alfa es mayor que x. Perdón, al revés. Tu alfa te la está dando donde, por ejemplo, en A y en B, tu alfa te la está dando el propio ejercicio. En el inciso A tienes para X menor o igual que cero. Y luego otra regla de correspondencia para X mayor que cero. O sea, alfa es cero. Ok. Muchas gracias. Y en B es menos uno. Y así, ¿no? Sí, gracias. Ujú. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo bien? ¿Dudas? A ver, ¿cómo sería la D? Ya vi que la D no es para entregar. La D dice que la D es una función que va de los reales a los reales y está dada como f de x igual a menos 1 si x es diferente de 0 y 1 si x es 0. Entonces la f es si esto es menos 1 y esto es 1,
Entonces en todo tengo esto. Aquí hay un hueco. Y este puntito lo tengo aquí. ¿Sí están de acuerdo? Esa es F. Ahora díganme cómo es la integradora, que es esta. Si la integradora de F no es primitiva de F, entonces F, ajá, sí. Sí, Ángel, acuérdense que una función siempre tiene integradora, pero puede no tener primitiva. Entonces, díganme, ¿quién es F? ¿Cómo es la gráfica de esta? Menos X. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo que es menos X? Ajá. Y en cero, ¿qué pasa? Aquí tiene una discontinuidad, pero aquí nada, sigue siendo continua esta. Vale X en cero. Ajá, que es cero, ¿no? Ahora díganme, todo lo demás. Todo lo demás es, ya que tienen la gráfica, donde esta es derivable. En R, en todo R es derivable. Bueno, aprovechando que el examen es hasta el martes, entonces tienen que pensar y darme una justificación bien buenísima. Tienen que demostrar, es más, demostrar que F es derivable en todo R. Esta es su tarea para el jueves. Y luego entonces piensen en dónde pasa que f' de x es igual a f de x. ¿En dónde pasa eso? En R menos 0, eso. Respuesta es en R menos el 0. Y aquí la justificación es por el primer teorema fundamental de cálculo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora díganme, ¿dónde estoy? Ajá. ¿Tiene primitiva? Ya alguien había dicho que no.
¿Tiene o no tiene? No tiene. Sí, todo el mundo tiene claridad en que no tiene primitiva. Todo el mundo lo ve claramente. Ah, este es el inciso C. Bueno, creo que todo el mundo lo ve claramente. Y luego, ¿cuál es la regla de correspondencia de F? Ya me la habían dicho, ¿no? Solo que no la escribí. F de X es igual a menos X. Para toda X en los reales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué la regla de correspondencia? ¿Cuál es la duda, Oscar? ¿Por qué esta regla de correspondencia? Ah, porque tenemos esta, ¿no? Y ya habíamos dicho que es esta. Sí, no hay de qué. Vale. Pues así son las otras dos. Nada más les queda justificarme bien esta. ¿Va? Échenle un ojo a eso. Ahora piensen en la 2. La 2 dice que... Ah, no, la 2 es para entregar. ¿Ya pensaron en la 2? La 2 es como la que estuvimos haciendo. Hay que checar pedacito por pedacito. Revisar mínimos, máximos, límites al infinito, puntos críticos, clasificarlos en mínimos, máximos, ver dónde es continua, ver dónde es derivable. Acuérdense, no va a ser derivable donde haya picos, donde haya, así como funciones donde están así, discontinuas en este punto, ahí va a haber un pico. Donde no hay picos, pero hay cambio de concavidad, esos son los puntos críticos y hay que saber encontrarlos. Muy similar a lo que habíamos hecho con el ejercicio de, de la vez pasada, que estuvimos un ratote haciéndolo. ¿Alguien tiene dudas de cómo hacer eso? Este no lo voy a hacer porque se lo tienen que entregar. ¿Pero alguien tiene dudas de cómo hacer eso? ¿O no lo han intentado más bien? Lo que necesitamos es que intenten los ejercicios. Y ya si los intentaron y no les salen, entonces ya nos vamos sobre las preguntas más concretas. Lo que puedo hacer, ahorita no tengo un ejercicio similar, lo que puedo hacer es buscar un ejercicio de ese tipo y lo hacemos el jueves, si quieren. Pero inténtenlo. Pero inténtenlo y porfa, escríbanme si no les queda claro algo. Entonces el 2 que es asterisco, nos queda de tarea intentarlo a ustedes y en mi caso buscar un ejercicio similar. El del 1A. El 1A es como el que hicimos ahorita.
Catherine. Más bien, si ya tienen dudas así concretas de otros ejercicios, también díganme. Y vamos viendo si los podemos ir resolviendo de una vez. A ver, el 3. El 3 dice CAF, que va del intervalo cerrado AB en R, integrable, y f de x es la función integradora. Den en cada inciso un ejemplo de lo que se pide. Y por supuesto tienen que justificar sus respuestas. Entonces, a ver, el A dice, den a F tal que esta F, o sea, la integradora, no es derivable en un punto x0 que está en el intervalo AB. Piensen en una función que cumple eso. ¿Ya la tienen? ¿Ya está? Hola, ¿y están todos? Denme un ejemplo de una función que dé un salto. Ajá. O sea que nos sirve, si ustedes piensan en la 1A, esa nos sirve, ¿no? La 1A es f de x es menos 1 si x es menor o igual que 0. Ahí está, no pinta. Menos 1, creo que este está igual. La función signo. ¿Cuál es la función signo? No sé cuál es la función signo. Menos 1 si x. ¿Qué es esta, no? Ajá, era esta nada más que cambiando en 0. Sí, ya entendí cuál es la función signo. Pero bueno, considerando esta también jala. A ver, piénsenla en el, pues no sé, en el menos 1, 1. Entonces ustedes están así. Y nos dice que es menos 1 si x
es menor o igual que 0. Ahí está. Aquí está definida la función. Y luego 1, aquí hay un hueco, así. Esta es la función f. Entonces díganme cómo va a ser esta. ¿Ya la vieron? ¿Cómo va a ser esta? Como la de valor absoluto. Ajá. ¿Y qué va a pasar en 0? Pues va a cumplir esto, ¿no? Que esta función no va a ser derivable en 0, que está en el 0, ajá, va a haber un pico. Entonces, va a cumplir que f no es derivable en ese punto. En todo lo demás sí va a ser derivable, excepto en ese punto. Uh-huh. Entonces, f no es derivable en x igual a 0. La respuesta, la justificación es todo lo que ya me dijeron. Ahí hay un pico. Uno A, la B es para entregar, la C es para entregar, la D. Piensa en una función que no tenga primitiva. ¿Por qué va a ser como la de valor absoluto? Porque aquí, fíjate que estamos situados en alfa igual a 0. Entonces, por lo que habíamos discutido antes, aquí a esto se le asignaría un área negativa. Pero por lo que habíamos discutido antes, este rectangulito, o sea, cuando consideramos, si nosotros consideramos la x aquí, entonces estaría como considerando esta área. Pero aquí este intervalo es negativo. Bueno, no el intervalo, sino lo que mide la base del rectángulo. Por esta f que es negativa, termina siendo algo positivo. Entonces queda de este lado, ¿no? Ahora, ¿por qué sabemos que es así? Habíamos demostrado también que cuando tenemos algo de la forma constante, eso va teniendo una forma proporcional de ir creciendo, o sea, parece algo recta aquí. Y del otro lado, sí tenemos algo positivo, entonces va a terminar siendo algo así. ¿Sí, Catherine? Esta demostración de la que estoy hablando, de que termina siendo algo que crece de manera proporcional, lo demostramos cuando empezamos a hacer dibujitos de esto. Tiene como unas 2, 3 clases. No más, sí, como 2 o 3 clases. Entonces, si quieren, chequen primero esa demostración que habíamos hecho y si no, me dicen si queda alguna duda. Dime, Luis.
al 1D. Espera, me estoy buscando cuál es la 1D. Ah, ya, no tiene primitiva. ¿Por qué no tiene primitiva? A ver, alguien ya nos había convencido de eso. ¿Qué es que una función sea primitiva? A ver, les voy a poner igual, porque hay un punto f' de x distinta de f de x, exacto. Esa es la razón, Luis. ¿Y cuál es ese punto? Para la 1D, el 0. Ajá. ¿Sí está bien? ¿Te convence o no? Ok. Entonces, eso mismo que dijo Silvia, creo que nos da el argumento para poder contestar en la D. La D dice, piensen en una función f, dar f tal que no tenga primitiva. Entonces, pues 1D sirve para eso. O cualquier otra de las que ya dijimos. Cualquier otra de las que dijimos que no tienen primitiva y la argumentación es la misma que nos dijo Silvia. Una función como 1D. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Dudas? Bueno, entonces, ahora piensen en la 4. Ah, no, la 4 es para entregar. Para la 6. ¿Cuál es la 6? Sí, voy. Nada más déjame ir con los que son del tipo de la 5, ¿no? O a ver, les pregunto, ¿ya todo el mundo intentó la 4? ¿Tienen dudas con la 4? ¿No? ¿Ya a todos les salió la 4? Si ya les salió la 4, entonces les va a salir... Ajá, a ver, di Jorge. Los puntos de la integral no son fijos. ¿Cuáles puntos? ¿Los límites de integración te refieres? Ajá, no, no son fijos, son funciones. Son funciones f y g.
ver, la pregunta es H continua, F y G derivables, y tienen que demostrar que la función es derivable. Entonces, la sugerencia para la 4 es que ustedes tienen una función h de t que tienen que integrar desde f de x hasta g de x. Para quien no lo ha intentado o no le sale, creo que es mejor si esa función la ven como la integral desde f de x hasta a de h de t más la integral desde a hasta g de x de h de t. Por supuesto que estamos pensando a un valor que está entre f de x y g de x. Y esto, bueno, esto lo pueden cambiar de signo. O sea, pueden trabajar con esto, ¿no? ¿Por qué podemos hacer eso, Ángel? Porque por propiedades de integral, ¿no? De hecho, creo que este era el teorema que le llamaban de rompecabezas o algo así. ¿Se acuerdan? Si yo tengo esto, entonces puedo partirlo así. Que en el fondo es como si estuviera yo queriendo integrar desde aquí hasta aquí una función, la que sea. Entonces, para cualquier x o a que tenga aquí, entonces puedo integrar primero de aquí a acá y luego de aquí a acá. No, f y g son... f y g son funciones. O sea, en vez de que tengan eso, pues imagínense, voy Oscar, imagínense que la función, tengo aquí mi función, esta es la función h. Y estos no son fijos como los dibujé aquí, sino que aquí tienen una función, esta es una función f de x. Es que no tiene sentido que sea, como no son fijos, o sea, quité el signo de igual. Es una a que está entre f y g. Y estas dos son funciones. Y simplemente no quiero que a sea exactamente f de x. Porque entonces como que no tendría sentido esta división. Me refiero a esta división del intervalo. Entonces justo lo que está tratando de ver esto es ver regiones más compuestas, no tanto como estas, ¿no? F y G no tendrían por qué tener el mismo dominio.
Fíjate que en la función, así como lo dibujé, el dominio de f es este. Y el dominio de g es este. Pero A no está en el dominio de f ni en el de g. A está en la imagen de f. Es un número que está en las imágenes, no en el dominio. Y lo puse así porque en realidad la función está volteada, ¿no? O sea, f y g están volteadas. Y esto es nada más como para hacer una idea del dibujito de lo que nos están diciendo aquí. ¿Sí? ¿Sí está bien esta idea? Bueno, entonces, sí, alguien decía por ahí arriba, ya perdí su nombre, pero alguien decía que sale con puras propiedades. Ajá. Entonces, la sugerencia es que con puras propiedades de integral. Entonces, primero lo dividen en dos, luego jueguen con esto, y ahí sí, ya pueden trabajar entonces con esta función y luego con esta función en términos del primer teorema fundamental o del, sí, del primero. Y ya sale. ¿Va? Este es para entregar, entonces no lo acabo, pero sigan esta idea y ya les va saliendo, o sea, llamen a esta, pues no sé, esta puede ser una función h de x y esta puede ser una función g de x. Esta era f de x. Entonces, f de x, bueno, ya con este signo, f de x les va a quedar como menos h de x más g de x. Y entonces, por la forma en la que ya estarían estas dos, entonces ya se puede aplicar aquí el primer teorema o lo que necesiten, porque lo que hay que probar es que f de x es derivable. Y si le siguen aquí, hasta me pueden decir cuál es la derivada de f de x. ¿Va? Entonces aquí, continuar para demostrar que f es derivable y de una vez decir quién es f'. Nada más les adelanto que por cómo están definidas estas cosas, por ahí van a tener que usar una regla de la cadena para esta y regla de la cadena para esta. Pero sí sale, no está tan feísima. Y luego íbamos al 5. Y luego el 5 decía que encuentren la derivada de las siguientes funciones. Encuentren la derivada de las siguientes funciones.
La B no la podemos hacer porque es para entregar. La A es f de x igual a la integral desde 3 hasta la integral de que va de 1 a x de seno cúbico de t. Y la función es 1 sobre 1 más seno a la 6 de t más t cuadrada de t. A, B, 5. No. ¿Ya están? ¿Todo mundo ve claramente qué onda con eso? A ver, antes de hacer esa, déjenme poner algo más bonito para ver si todo el mundo está clarísimo con lo que hay que hacer. Piensen en esta, a ver. Esa. ¿Ya están? Ah, bueno, esta es la F grandita. Entonces, como tenemos que tratar a esa función, es como una composición. ¿Sí está bien? Entonces, f de x es la composición de las funciones, déjenme llamarle g de x igual a x al cubo y f de x que es la integral desde a hasta x de 1 sobre 1 más seno cuadrado de t de t. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, f de x es g seguida de f. O sea, es f de g de x. ¿Y cómo derivo esta? Esta es f' por g de f' de g de x por g' de x. Esto es regla de la cadena. A ver, ¿sí o no? ¿Estamos bien o no? Ok, entonces, si ustedes tuvieran algo de la forma, pues no sé, fíjense, acá recordatorio. Si ustedes tuvieran la integral de 1 a x de t cúbica de t y les dijeran, bueno, esta es una función f de x, y les dijeran, díganme quién es la derivada de esta. Esta ya la saben resolver.
¿Sí o no? Eso es usando el primer teorema fundamental. O sea, lo que les están pidiendo es la derivada con respecto a x de esto que tengo aquí. Y por el teorema fundamental, ¿eso qué es? Eso es x al cubo. Entonces, con estas no tenemos problema. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo con esta? Ahora entonces, esta ya no fue así. Bueno, aparte de que el integrando está más feito que este, no es menos 1. Ah, bueno, pero la derivada. O sea, no la estoy evaluando, nada más estoy dejando la... ¿Sí? Solo estoy derivando, acuérdense. O sea, estamos usando este, ¿no? La derivada de esta es esta en el punto. Nada más que aquí no estoy diciendo qué punto, le estoy poniendo en general. Si tuviera, si me dijeran ya qué punto y tuviera que evaluar, entonces sí tendría que hacer esta f en x menos f de 1. Y esto ya sería usando el segundo teorema fundamental. Pero aquí solo quiero la derivada de esta. Y es esta. ¿Sí está bien, Uriel y Jonathan? Ok. Entonces, fíjense que si tuviera yo algo así, donde el integrando, perdón, el límite de integración superior fuera algo en términos de x, o sea, no fuera algo compuesto, entonces podría hacerla así y ya. Pero como aquí tengo una composición, entonces a fuercita tengo que usar esta. ¿Están de acuerdo? Pero ya lo dijimos en general cómo sería. En general sería de esta manera. Entonces, pues voy a usar esa formulita que acabamos de encontrar ahorita. Y yo sé que f' de x va a ser f', que ¿quién es f'? Esta, es esta. O sea, como f es esta, f' me va a quedar solo esto. Pero va a estar evaluado en g de x. G de x es esta. O sea, es 1 sobre 1 más seno cuadrado, pero no va a ser en t, sino en x al cubo, por g' de x, que es 3x al cuadrado. O sea, 3x cuadrada entre 1 más seno cuadrado de x al cubo. Ay, cada vez me voy más para acá.
Quiero que lo vean fijamente y estoy esperando dudas. O en dado caso, si todo el mundo lo ve clarísimo, díganme que ya está clarísimo ya. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Uh-huh. O sea, a ver, déjenme hacerles una pregunta. ¿Todo el mundo está clarísimo con esto? Aquí estoy definiendo la integradora de la función t al cubo que va desde 1 hasta x. Y quiero derivar a esta f, que es derivar esta integral. Teorema fundamental es algo así como que se cancelan. Ustedes me entienden en qué sentido, ¿no? Se cancelan estas operaciones y me queda esta, pero en función de x. O sea, me queda x al cubo. Si todo el mundo está de acuerdo con esto, entonces esta, fíjense que el integrando, aquí tenía como integrando t al cubo. Entonces estaba más bonito. Aquí tengo algo que está pues más feíto, pero eso no es el chiste. El chiste en realidad, o sea, no importa que el integrando esté más feo. Aquí lo más complicado es que el límite superior ya es una función también. Entonces, pues puedo ver a esta f de x, esta es la función integradora, puedo ver a esa de f de x como la composición de dos funciones. ¿Cuáles? F de x, que va a ser la integral desde a hasta x de, esta es la función, este es el integrando de t, y la función g de x, que es el límite superior de esta función. Entonces, si tengo esas dos funciones g y f, entonces puedo ver a f de x como g seguida de f. Es una función composición. O sea, lo que me está diciendo es, igual que hacíamos antes con las composiciones, es toma la x, le aplicas g, me da x al cubo, y a esa le vas a aplicar f. Mi función f es esta. Entonces, a esta le tengo que aplicar, perdón, a x al cubo le aplico esta. Entonces, ¿cuál es la variable aquí? La variable, acuérdense, por cómo está dada la integradora, la variable es la x, lo que va cambiando es la x. Por eso f, la integradora, es una función de x. Y por eso al integrando lo ponemos en función de t, o bueno, de cualquier otra variable que no confunda. Aquí la variable es x. Entonces, cuando yo digo, tómate una x, le aplicas g, me da x al cubo, y a x al cubo le aplicas f. Entonces me va a quedar esta tal cual con el límite superior x al cubo. Y esa no es otra cosa más que esta que ya teníamos aquí. ¿Sí? Y si la tenemos así, pues entonces f es f de g de x. Y esta ya sabemos cómo derivarla. ¿Cómo la derivamos? Pues por regla de la cadena es f' en g de x por la derivada de g de x. Y entonces, ahora hay que aplicar esta reglita que tenemos en general para el problema en particular. O sea,
me va a quedar f'. ¿Quién es f' en esto? Pues este ya es un problema de este tipo, que ya teníamos todos muy claro, ¿no? O sea, la derivada de esta, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre 1 más seno cuadrado de x. Acuérdate, la variable es x. Pero la regla de la cadena me dice, no está en x, sino en g de x. O sea, es 1 sobre 1 más seno cuadrado de x al cubo. Eso es f' en g de x. Esto. Por g' de x. Y g' de x es 3 por x al cuadrado. Entonces me queda esta. Va. ¿Sí está bien todos los demás? Va. Entonces ahora sí, regreso a la que estábamos. 8. Estábamos en esta. Y esta es la función. Entonces, por lo que hicimos antes, f de x, f mayúscula de x, la podemos ver de la siguiente manera. F de x es la composición de funciones. A ver, le voy a llamar g de x a la función que es la integral desde 1 hasta... ¿Sí está? 1 hasta... Ver de una vez que se ponga más interesante. Hagan de cuenta que aquí llevaba x cuadrada. No es tal la de la tarea, pero es más divertida de una vez. Entonces es la integral desde 1 hasta x cuadrada de seno cúbico de t, O sea, g de x es el límite superior de esta integral. Y llámenle, pues no sé, h de x a la integral desde 3 hasta x de 1 sobre 1 más seno a la 6 de t más t cuadrada de t. Y entonces, si ustedes, si lo vemos con calma, tenemos un problema similar al anterior, donde f de x es g seguida de h. ¿Están de acuerdo? Tengo la función x, acuérdense que esta es una función de variable x. Tengo la x, le aplico la g, me va a dar
esta integral. Y esta se la aplico a la h. Me va a quedar esta aquí, que va a ser esta. ¿Sí? ¿Todo el mundo la ve? ¿Está bien? ¿Está clarísimo cómo está haciendo la composición? No es así como muy obvio, ¿eh? Tiene su chiste. Entonces necesito que la vean bien y todos estén convencidos cómo está operando esta composición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Todos están de acuerdo que esta es esta? ¿Todo el mundo la ve claramente? ¿O ya los dormí de tanto preguntarles? ¿Sí, ya los dormí? Bueno, entonces, esta, otra vez regla de la cadena, es la derivada de G, pero evaluada en G de X por G' de X. Y entonces, eso no es otra cosa más que F' de X, que es entonces derivo H. Teorema fundamental es esta. O sea, 1 sobre 1 más seno a la 6, aquí pongo la variable, más la variable al cuadrado. ¿Por qué le puse esos paréntesis? Porque quiero que todo el mundo note que la derivada es esta en X, pero por la regla de la cadena tiene que ser evaluada en G de X. ¿Y quién es G de X? China me va a caber. Pero G de X es la integral de 1 a X cuadrada de seno cúbico de T. Me comí el de T. O sea, aquí y aquí va la integral de 1 a X cuadrada de seno cúbico de T, de T. Por, ahora vamos con la derivada de G de X. Y esta va a ser seno cúbico de X cuadrada por, como esta es una composición, la derivada es esta, evaluada aquí, por la derivada de esta, que es así. O sea que me queda, déjenme lo escribo bonito, para que quede bien. O sea que esto es F' de X, que va a ser igual a 1 sobre 1 más seno a la 6 de la integral de 1 a X cuadrada de seno cúbico de T más la integral de 1 a X cuadrada de seno cúbico de T, esto al cuadrado por seno cúbico de X cuadrada por 2X.
Esta es la derivada. Ah, no, no es cierto. Esta fue, dijimos que no era tal cual la 5A, ¿no? Porque le cambié tantito. Bueno, pero la de la 5A, esta es la 5A del apunte. Díganme cómo va a quedar la 5A de la tarea. De la guía, digo. Debería de ser f' de x como el integrando de la g solo es, perdón, el límite de integración, el límite superior de integración de la g de la guía solo es x, entonces me quedaría 1 más seno a la 6 de la integral de 1 a x del seno cúbico de t más la integral de 1 a x cuadrado de seno cúbico de t al cuadrado por seno cúbico de x. Esta tiene esto porque le cambié el límite de integración a x cuadrada. Pero la de la tarea solo era a x. ¿Cómo ven? ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí dudas? Les toca hacer la otra, nada más que en la otra tenemos algo inverso. Ajá, la inversa. Entonces recuerden los teoremas de cómo obteníamos la inversa, la derivada de la inversa. Y luego me habían dicho que había una duda con la 6. La 6 dice que... Sí, vamos todos bien. ¿Nos vamos a la 6? ¿O alguien ya se atoró por ahí? Entonces la 6 dice que... Así. Demuestren que f de x es igual a la integral desde 0 hasta x de e a la menos t cuadrada de t. Con x es mayor o igual a 0. Demuestren que esta f es invertible. Y tienen que encuentren la derivada de la inversa. Entonces, el primer hint es que no traten de dar, bueno, dice no busquen la regla de correspondencia
de f ni de la inversa. Fíjense que estos ejercicios, estos que nos quedaron ahorita, pues pueden ser así como, a ver, ¿qué regla de correspondencia es esa? Si está feísima. Pues quién sabe, pero de que está bien, está bien. O sea, solo aplicamos el primer teorema fundamental, regla de la cadena y pues lo que quede, ¿no? Un poco a eso se refiere esto. O sea, no traten de dar la regla de correspondencia toda así bien bonita, sino que quieren ver que es invertible. A ver, ¿qué pensarían? Díganme primero qué tienen que decirme de esta función. ¿Cómo es? Ajá, algo así. A ver, díganme todo lo que saben de esta. ¿Cómo es? ¿Es monótona? A ver, es positiva. ¿Están de acuerdo? Es positiva. De hecho, con esto me basta. Es positiva. ¿Alguien me puede decir más o menos cómo va la gráfica de esta? Es monótona. Bueno, ya con eso. Positiva y monótona. Entonces díganme, con estas dos cosas, ¿qué me pueden decir de esta? ¿Qué me pueden decir de esta? Con estas dos cosas. Ya lo habíamos demostrado. Es creciente, exacto. Esta es creciente. Es monótona, estricta. Es creciente. Y si es creciente, es 1 a 1. ¿Y eso qué quería decir? Inyectiva, ajá, inyectiva. ¿Qué más? En términos de la inversa. Por lo tanto, tiene inversa. Entonces ya probaron que es invertible. Se puede, a ver, díganme, ¿es derivable? ¿Qué necesito? Díganme condiciones necesarias para poder garantizar que la función es derivable. Necesita ser continua. ¿Y lo es? Ajá, sí. Entonces, es continua, teorema fundamental, número 1, es derivable. Pues f es continua. Y entonces, como es derivable, pues tiene sentido buscar esta, ¿no? Tengo que garantizar esto porque si no, pues ¿para qué ando buscando esto? ¿Qué tal si desde el principio yo sabía que no era derivable? Pues ya no busco esta. Bueno, ya que tengo esta, entonces díganme, ¿cómo encuentro la derivada? Recordatorio.
podíamos encontrar la derivada de la inversa respecto de y en y como 1 sobre la derivada de f con respecto a x, esto en x, donde no se les olvide, x es la inversa en y. Esto es puro recordatorio. ¿Y entonces qué? Pues querer encontrar la derivada de la inversa con respecto a y en y es 1 sobre la derivada en f, pero yo ya sé por todo esto y por el primer teorema fundamental que la derivada de esta es ¿quién? Esta evaluada en x. O sea, a ver, lo pongo. La derivada de f con respecto a x, bueno, en este caso quiero buscar la derivada de la integral de 0 a x de e a la menos t cuadrada de t. Y esta, o sea, estoy buscando la derivada de esta. Y esta, por el primer teorema fundamental, es esta evaluada aquí. O se me va a quedar 1 entre e a la menos x cuadrada. ¿Sí o no? Y eso, por cierto, es e a la x cuadrada. Y ya por ahí tienen que verificar si se cumple esto, ¿no? Esto ya nada más es de pasadita. Es decir, ver que de verdad son estas inversas. Esa fórmula, esta la vimos cuando vimos derivada, es tema de derivada. Según yo sí la vimos, porque el tema de la inversa es amplio. Tuvimos que haberlo visto el semestre pasado. Échenle un ojito. O también está ahí en el Spivak. Esta es la que les dije que recordaran para el ejemplo de la 5B. Pero ya de una vez se las puse. ¿Dónde está la 5B? Ajá, para la 5B. Y, oigan, la 6 era para entregar y ya hasta la terminamos. Ya me acordé que solo era un hint. Bueno, es un regalo por haber venido a esta clase. Pero la escriben bonito y bien justificada. Pues según yo veo, pues ya abarcamos casi, no me acuerdo, Jonathan. Este,
Chequenla del Spivak. No me acuerdo si venía en una guía o si lo dimos en clase, no lo recuerdo. O sea, sé que seguro lo tuvimos que haber visto. Pero chequen el Spivak y si no, si les quedan dudas, me dicen y hacemos un paréntesis para recordarla. Pero úsenla como la formulita. ¿Va? ¿Dudas? ¿Cómo andan? ¿Cómo ven? Pues según yo, por lo que veo, este, pues abarcamos bastante bien ejercicios de la guía. O sea, les faltan pocos. Sí, Jessica, ahorita les tomo fotos y se las mando. Pero según yo les faltan pocos ejercicios. O sea, yo los veo, ¿cómo se sienten para el examen? O no piensen en el examen, ¿cómo se sienten en el tema? Porque estos son los ejercicios del... Ándale, yo así los veo. Yo los veo bien. No, porque Marco me dijo que lo sentía que como con muchas dudas todavía. Y yo, por los ejercicios de la guía, los veo bastante bien. Bueno, y si es que no se están quedando ahí con las preguntas guardadas, ¿no? Si no se están quedando con las dudas ahí guardadas que no me las han dicho, yo los siento, yo los siento bastante bien. ¿Más preguntas? ¿No? No se queden con dudas, por muy chiquitas que sean. Si son muy grandotas, menos. Vale, pues entonces, hoy hasta aquí le dejamos. Este, Son 12:50, les estoy dando 10 minutotes para que descansen y porfa intenten hacer los ejercicios que les faltan. Uno se da cuenta la mayor de las veces de las dudas o las cosas que no han quedado claras cuando trata de escribirlas. Entonces traten de escribir todo lo que falta y nos vemos el jueves para terminar con las últimas dudas y ya estarían listos y preparados para su examen del martes. ¿Va? Entonces, cuídense mucho y, y, y traten de avanzarle en los ejercicios. Nos vemos. Bye. De nada. Chau, chau. Hasta luego, bye.